amigos, nos encontramos enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un costado del Palacio Nacional. Hay un grupo de gente, de muchachos jóvenes que están protestando por la desaparición de líderes, de activistas, de luchadores sociales en la parte de Chiapas y de Oaxaca. Y tenemos aquí al amigo Roberto Mendoza, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Mire, nosotros somos una organización a nivel nacional. Por más de 15 años hemos abrazado la exigencia de presentación con vida de dos revolucionarios, que en un acto de solidaridad hemos exigido la presentación con vida de estos dos revolucionarios que son reivindicados por el PDPR-PR. Ellos fueron desaparecidos, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, fueron desaparecidos. ¿Son líderes de dónde? El 25 de mayo de 2007 en la capital del estado de Oaxaca, en un operativo policíaco militar, y donde el ejército juega un papel importante en ese sentido. Ellos son militantes del PDPR-PR, una organización que lucha por la vía armada. Desde ese momento los familiares, organizaciones y defensores de los derechos humanos hemos exigido al Estado mexicano a que los presente con vida, en el entendido de que la desaparición forzada o una desaparición forzada es responsabilidad del Estado mexicano, y solamente es el Estado mexicano quien debe de emprender la búsqueda y localización, así como el juicio y castigo de los responsables, sean materiales o intelectuales, de este crimen. Bueno, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 10 de agosto emitió una sentencia a favor de los dos revolucionarios, y están obligadas las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, así como el gobierno del estado de Oaxaca, el gobierno municipal, por lo menos en este caso, la Sedena está obligada a abrir los campos y cuarteles militares o donde se crea posible ocultamiento de los dos revolucionarios. Por tanto, también tienen que comparecer ante la justicia los mandos que estuvieron en función durante el mes similar a lo que pasó en Ayotzinapa, muy similar. En efecto, son dos crímenes cometidos por el Estado mexicano a través del Estado. Esa es lo que caracteriza estos dos crímenes. Sin embargo, la sentencia es única en la historia del país, porque mandata por orden judicial a que el ejército pueda comparecer, debe de comparecer, abrir los campos y cuarteles militares para la búsqueda de dos revolucionarios, que es Gabriel y Edmundo. Entonces es histórico, y también siente un precedente para el resto de las víctimas de desaparición a nivel nacional, que el gobierno de Obrador reconoce la existencia de más de 100,000 casos de desaparición forzada. Sin embargo, en organizaciones populares hablamos de más de 350,000 casos de desaparición forzada, porque muchas de esas familias, muchas de esas víctimas no se atreven a denunciar, precisamente porque hay temor. La desaparición forzada genera temor. Bueno, en tanto que este crimen fue cometido... ¿Ustedes cómo ven en el temor? O sea, coincido en que sabemos la represión que, entre paréntesis, existía. Considero que ha bajado en una gran medida. ¿Cómo ven ustedes el temor y qué es lo que están logrando mediante esta protesta? Bueno, el miedo es natural para todo ser humano. Sin embargo, hay un pueblo organizado que va a denunciar todo acto de hostigamiento, todo acto de represión o de intimidación de parte del Estado en el momento en que uno denuncia las graves violaciones a los derechos humanos. En el entendido de que también es el Estado el perpetrador, sí hay hostigamiento de parte de las corporaciones policíacas militares. Sin embargo, aquí hay un pueblo organizado que tampoco va a permitir actos de intimidación. Claro. Somos víctimas de nuevos crímenes, somos víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos políticos y una serie de graves violaciones a los derechos humanos, con la intención de que, en este caso nosotros, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, o las organizaciones que abrazamos esta exigencia, dejemos de hacerlo. Eso es real. Entonces, ¿aún con este gobierno? Aún con este gobierno. Mire,
son 15 años de impunidad. Estamos hablando de que ese crimen se cometió con el gobierno de Peña Nieto. De Calderón, 2007, un gobierno panista, el gobierno priista con Enrique Peña Nieto. Hoy tenemos, o hay un gobierno que se hace llamar gobierno del pueblo, un gobierno progresista, un gobierno que dice ser diferente, dice que no hay impunidad, dice que no hay represión, que no hay crímenes, pero la realidad que no hay, que no hay tortura. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en el país? Hay una política que se le da continuidad, que es el fortalecimiento del Estado policíaco militar, que significa el despliegue de las fuerzas policíacas militares en las calles, la permanencia del ejército y la Guardia Nacional en las calles, él dice hasta 2028. Sin embargo, eso significa ya la militarización del país, pero lo niega y olvida el compromiso que hizo durante campaña, que era que los militares regresaban en sus cuarteles 6 meses después de iniciar su sexenio. Yo tengo esa duda, déjame interrumpirte, por favor. Coincido en que no se debe de militarizar el país, pero ¿qué otra opción tenemos con policías municipales y estatales infiltrados por el crimen, corrompidas? ¿Qué otra opción teníamos? Bueno, en realidad el crimen organizado y el narcotráfico es parte del propio Estado. No se puede, son los creadores. No se puede diluir. El sistema procura toda unas prácticas de descomposición que eso va a generar. Por tanto, la responsabilidad de la propia inseguridad, de todo lo que ocurre en el país, forma parte del propio plan del Estado y del gobierno en turno, porque finalmente acá lo que les interesa es imponer la voluntad. Pero no deberíamos de reconocer que es una herencia maldita de los gobiernos anteriores. No hay herencias. El Estado sigue intacto y el Estado acá quien dicta qué hacer para proteger los intereses de las empresas nacionales o transnacionales. En efecto, hoy el gobierno puede decir que el ejército ya no es represor, como dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Sin embargo, independientemente que sostenga eso, hay nuevos casos, hay hechos en Michoacán, en Chiapas, que han sido responsables de otras y nuevas violaciones a los derechos humanos. Bueno, no hay como tal el fin de la impunidad en este sexenio. Si existiera justicia, si no existiera impunidad, ¿qué haríamos nosotros acá frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 4 años del gobierno, casi 4 años del gobierno de López Obrador, y el gobierno de López Obrador, o en este caso Obrador mismo, no se atreve a cuestionar, ni siquiera a decir que el ejército es responsable de varios o cientos o miles de casos de desaparición forzada en el país. El caso de Gabriel Edmundo está comprobado. Sin embargo, no quieren abrir la línea de investigación hacia el ejército. ¿Por qué? Porque se empeñan en proteger la imagen y se empeñan en proteger y tener intacta al ejército mexicano. Significa entonces procurar la impunidad hacia los responsables de estos crímenes. Ahí cabe la incongruencia de nuestro presidente, el decir no existe impunidad y que le favorece al mismo ejército que se da a conocer a los criminales dentro del ejército. Existe la incongruencia esa. Déjame retomar mi pregunta que te hacía. ¿Cuál es lo que ustedes visualizan con esta protesta? ¿En qué va a terminar la protesta? ¿Qué van a lograr? Ya hay una sentencia emitida a favor de los revolucionarios, solamente hace falta que el Estado mexicano actúe. Es decir, todas las instituciones del Estado mexicano actúen y que el gobierno de López Obrador cumpla como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México en dar una indicación y una orden en el que el ejército acate a plenitud una orden judicial, pero que no la ha hecho. La orden judicial mandata a las autoridades cumplir en un lapso de 30 días naturales este mandato. Sin embargo, ya pasaron los 30 días naturales y el ejército aún no publica en un diario de circulación nacional un extracto de la sentencia como asumiendo su responsabilidad en el crimen. Entonces, no hay tal
voluntad política en atender demandas sentidas del pueblo. Pero también esto deja un precedente para el resto de las víctimas a nivel nacional, y ese es el mensaje que podemos enviar a las víctimas de desaparición forzada, a los familiares, de que una forma de garantizar el derecho al acceso a la justicia y la verdad es mantenerse en esa exigencia, esperar con la movilización que el Estado, el gobierno actual, atienda, pero con una responsabilidad y una seriedad que no la han tenido ni el gobierno de Felipe Calderón, ni en el de Peña Nieto, ni el gobierno actual. Aunque el gobierno federal llame la protesta popular como un acto de necedad, como un acto de sin razón. No se le puede llamar a eso. No se le puede llamar. ¿Por qué? Es el último recurso que nos dejan. En efecto, la protesta popular es un derecho y es el recurso que hoy tiene el pueblo y que la tiene que hacer valer. Pero en ese sentido es que hacemos el llamado al pueblo a no ser indiferentes como lo es el gobierno actual, y entendemos que haya una parte del pueblo que tenga un respaldo irrestricto al gobierno federal. Sin embargo, tenemos que ser críticos también. Tenemos que ser críticos. Déjame preguntarte algo. Estamos a unos pasos aquí del Palacio Nacional. Muchos compañeros en la mañana, periodistas, acuden a cuestionar la actuación del presidente de la 4T. ¿Ya acudieron ustedes con ellos? ¿Qué ha pasado? Hay a nivel nacional un silencio de los medios. Lo más probable es que sea la dirección que da el gobierno federal, y es que a través de sus mañaneras, lo que no se dice en las mañaneras no existe para él. Y en ese sentido los medios, tanto nacionales como locales, hablan poco del tema. No son temas, en este caso, para ellos relevantes. Y eso da una muestra de que existe una censura o una autocensura, ¿verdad? Y ese es con lo que nos hemos encontrado en este centro histórico y corazón político del país. Si estuviera aquí enfrente de ti, Andrés Manuel, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías? Que garantice el acceso a la justicia y a la verdad, que implica que dé una orden directa al ejército mexicano y acaten esta relación como un paso para generar las condiciones en el país de poner un alto a la impunidad. De no hacerlo, solamente se es cómplice de la impunidad que prevalece en el país, y garantice el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad cometida contra dos revolucionarios. Es decir, que cumpla lo que promete en campaña. Que cumpla lo que promete en campaña. Muy bien. Gracias, amigo. Estamos al pendiente.